Buenas noches, bienvenidos a Noche del Terror. Me llamo Rusnex, y esto que estoy por contarles pasó en una taquería donde trabajé y aún me cuesta dormir después de lo que viví ahí. Durante 2 años trabajé en una taquería en la zona centro de Puebla, una de esas que abre hasta las 3 de la mañana, donde el olor a carne asada se mezcla con el humo de la ciudad. Los borrachos piden al pastor como si fuera su última cena, y los callejones parecen tragarse la luz. Todo era normal, hasta que no lo fue. Era jueves. Recuerdo bien porque los jueves teníamos promoción de 3x2 en tacos de suadero, y se llenaba. Eran como las 12:40 de la noche. Ya la mayoría del equipo se había ido. Yo me quedaba cerrando, limpiando plancha, guardando insumos y vaciando los botes de salsas. Ese día se me hizo raro que no viniera don Chepe, el de los tamales. Siempre pasaba a las 12 con su triciclo y nos dejaba un atole. Pero no, ni su sombra. Cuando fui a tirar la basura al callejón de atrás, empecé a sentir que algo no estaba bien. Plash, algo cayó detrás de mí. Giré de inmediato y nada. Pero lo escuché clarito. Era como si hubieran dejado caer un costal mojado. El callejón estaba oscuro, alumbrado solo por el neón rojo del letrero que decía «Tacos al pastor». Un gato se me cruzó corriendo, pero no era eso lo que me había alterado. Volví a entrar, cerré la puerta trasera y me puse a tallar la plancha. Cuando bajé la cabeza, escuché claramente una voz. «Oye, ¿vas a tardar mucho?» Me congelé. No había nadie. Pensé que era uno de los borrachines que a veces se colaban, pero la voz venía de adentro, de la bodega. Y lo más raro, sonaba como una mujer, pero distorsionada, como si hablara dentro de una olla. «Hola», grité. Nada. Fui a la bodega, abrí rápido. No había nada, solo cajas de refrescos y servilletas, pero había algo más, un olor penetrante a tierra mojada, como cuando acaba de llover, pero no había llovido ese día. Regresé a la plancha y seguí limpiando, nervioso, y entonces, sin previo aviso, ¡clang! La tapa de la olla grande de birria cayó al suelo. Voló desde la mesa hasta el suelo. Nadie la tocó. Me acerqué despacio, sintiendo cómo me sudaban las manos. La recogí y vi que en la tapa había marcas, dedos con tierra negra, como si alguien hubiera agarrado la tapa por abajo, con fuerza. Ya valió madre esto, murmuré para mí. Fui por mi celular. Lo dejaba cargando en la barra. Al encender la linterna, justo cuando la apunté hacia la parrilla, lo vi. No puedo decir que lo vi completo, pero lo suficiente. Una figura, agachada, como encorvada, estaba debajo de la mesa del picador. Se movía muy lento, como si gateara. Tenía la piel gris y los ojos, Dios. Los ojos eran como 2 luces blancas que no parpadeaban. Grité, lo admito. Solté el celular. Me fui de espaldas y me golpeé con la hielera. Cuando me levanté, ya no había nada. Solo el silencio más espeso que he sentido en mi vida. Salí corriendo. Cerré todo como pude. Esa noche dormí con la luz prendida y un cuchillo debajo de la almohada. No dije nada. Pensé que había sido el cansancio, pero no. Al día siguiente pasó algo peor. Volví a trabajar, nervioso pero queriendo hacer como que nada. Y ahí fue cuando Toño, el otro taquero, me dijo, «Oye, ¿tú también escuchaste eso ayer?» Me detuve. «¿Qué cosa?» Una voz, como de una niña, llorando. Pensé que era la tele, pero la apagué y seguía. No le conté lo que me había pasado, pero desde ese momento supimos que algo no andaba bien.
Esa misma noche, ya cerrando, nos tocó. Estábamos limpiando y escuchamos pasos en el techo de lámina, como si alguien caminara descalzo. Plaf, 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 lentos, muy pesados. Toño salió por detrás con una escoba. Yo desde dentro vi cómo se asomó y se quedó quieto. No mames, hay alguien allá arriba, dijo, temblando. Fui a verlo. Me subí por la escalera de tambos y lo juro por mi madre. Había una mujer, descalza, con vestido blanco, parado en el borde del techo, mirándonos, y luego saltó. Pero no cayó, desapareció en el aire. Bajamos sin decir palabra. Toño estaba pálido. No vuelvo a venir de noche, me dijo. Yo tampoco quería volver, pero necesitaba el trabajo. Al día siguiente, me enfermé durante 3 días, con fiebre que no bajaba, vómitos y pesadillas horribles. Soñaba con esa figura, gateando, respirándome cerca del cuello, y en los sueños me hablaba, pero su voz venía de adentro de mi cabeza. Tú abriste la puerta, ahora no la cierres. Toño me escribió, bro, no vengas, esto ya se fue al carajo. El domingo en la madrugada, un cliente habitual, un tipo que siempre llegaba después del bar, fue encontrado sin vida a media cuadra. Tenía la cabeza vuelta hacia atrás y lo más espeluznante, tenía pedazos de tortilla en las uñas, como si hubiera intentado rasguñar el piso de la taquería. Volví a trabajar el martes, con miedo, sí, pero con esa parte de uno que quiere entender, quiere encontrar una razón. Quería pensar que todo era paranoia. Esa noche, a las 2:17 a.m., la plancha se apagó sola. La luz del letrero Tacos al Pastor comenzó a parpadear. El refrigerador empezó a zumbar raro, como si una corriente atravesara el metal. Y luego, las voces. Primero una, ¿tienes pastor? Luego otra, desde la bodega. No me dejaron ir. Y otra más, tan clara, tan cerca. Ayúdame. Corrí al baño, cerré con seguro. Ahí me encerré. Me puse a rezar lo poco que me sabía. Me tapé los oídos, pero se seguían escuchando. Toc, toc, toc. 3 golpes, fuertes, secos, en la puerta del baño. ¿Estás ahí? No abrí. Me quedé hasta que amaneció. Me quedé dormido ahí mismo, en el suelo. Y al despertar, había algo escrito en el espejo empañado del baño. Con dedos sucios, llenos de tierra, no los olvides. Desde ese día empecé a investigar. Pregunté a vecinos, a otros comerciantes, y fue don Adolfo, un viejito que vendía elotes, el que me soltó todo. Esa taquería antes era una casa, y ahí hubo un incendio en los 90. Murieron 2 hermanas ahí encerradas. Nunca pudieron salir. La casa quedó cerrada hasta que la demolieron y construyeron ese local. Me lo dijo viendo al suelo. Me juró que por las noches, a veces, se escuchan voces de niñas jugando. Esa noche regresé, no para trabajar, sino para buscar. Necesitaba entender. Toño no quiso acompañarme. Fui solo. A las 3:03 a.m., el punto más muerto de la madrugada, abrí la puerta del almacén trasero. Había humedad, las paredes se escurrían y había marcas en el piso, como si alguien hubiera estado arrastrando los pies. Seguí las marcas y detrás del refri encontré una trampilla vieja, cubierta por una lámina oxidada. La quité. Bajé con una linterna. El aire era denso y olía a carbón. Era una especie de sótano, tal vez lo que quedó de la casa antigua. Y ahí, entre escombros, vi juguetes quemados.
una muñeca sin ojos, una libretita con dibujos de niñas, y en una de las paredes, tallado con clavos, aquí nos dejaron. Fue ahí cuando sentí que alguien me respiraba en la nuca. Me giré en seco y no había nadie, pero el foco de la linterna empezó a parpadear y en la penumbra lo vi, una figura encorvada, piel grisácea, los ojos como carbones blancos. Gateaba hacia mí, tac, tac, tac. Sus dedos eran largos y cada uña parecía una astilla. Grité, subí, cerré la trampilla y corrí sin mirar atrás. Esa misma noche, la taquería se incendió, otra vez, como si algo hubiera querido que ese sótano volviera a enterrarse. No encontraron explicación. El reporte dijo cortocircuito por sobrecarga, pero yo sé la verdad. Y aún hoy, cada vez que paso por ahí, donde ya pusieron un Oxxo, siento que alguien me observa desde la sombra del letrero y escucho, muy bajito, como un eco dentro de mí: tú abriste la puerta, ahora no la cierres. Continuemos. A veces me preguntan si extraño mi antiguo trabajo, y aunque la gente cree que hacer tacos es cosa sencilla, yo daría todo por borrar lo que vi aquella noche. Yo era el responsable del turno nocturno en una taquería ubicada a la orilla de la carretera entre Saltillo y Ramos Arizpe. Estábamos abiertos 24 horas. Atendíamos a camioneros, borrachos, policías y uno que otro que no sabías si era cliente o un fantasma con hambre. Era miércoles, tranquilo, sin tráfico. A eso de las 2:30 a.m., mi compañero Paco se fue temprano porque su hija estaba enferma. Me quedé solo, y no es la primera vez que pasaba. Me sabía la rutina: poner más carne al trompo, revisar que las tortillas estuvieran calientitas, rebanar cebolla, preparar las salsas. Estaba lavando cuchillos cuando escuché un crujido raro. Pensé que era una rata entre las cajas, pero el sonido no venía del piso, sino del techo, como si alguien caminara encima. Toc, toc, crack. Subí el volumen del radio. No quería sugestionar, pero entonces vi algo por el vidrio de la ventana. Una figura parada, justo al otro lado de la calle, quieto, como un poste. Vestía ropa muy vieja, casi de los años 60. No se movía, no hacía nada, solo estaba ahí. Volteé a ver la hora. 3:09 a.m. Cuando regresé la vista al vidrio, ya no estaba. No me asusté. Quise pensar que fue un cliente confundido. Volví a lo mío, pero cuando fui al refrigerador por más bistec, me paralicé. La figura estaba ahí, dentro del local, en la parte del comedor, sentado en la mesa del fondo, donde nunca se sentaba nadie. Me sudaban los ojos, sentí que me hervía la nuca. Caminé con pasos lentos, pensando qué decir. Buenas, ¿va a querer algo? Nada, solo silencio. Me acerqué un poco más y fue ahí que lo noté. No tenía cara. Era piel estirada, como si alguien le hubiera arrancado el rostro y lo hubiera alisado. No tenía ojos, no tenía boca, pero me miraba, lo sentía, y luego, sin moverse, sonrió, pero desde adentro, como si la carne se moviera para dibujar una sonrisa desde el cráneo. Solté la charola, corrí hacia el área de cocina, y cuando volteé otra vez, ya no estaba. Pero sobre la mesa donde había estado sentado, había un plato de tacos que yo no preparé, calientitos, humeantes, y una servilleta escrita a mano: gracias por volver. El corazón se me fue a la garganta.
No tenía sentido. Nadie podía haber entrado. La puerta tenía seguro. Las cámaras no funcionaban desde hacía días. Quise irme, pero mi cuerpo no respondía. Era como si algo me sujetara desde el suelo. La luz del local parpadeó y ahí supe que tenía que salir. Salí corriendo, no miré atrás. Al día siguiente, no dije nada. Pensé que había sido una alucinación, pero no. Esa noche volví, con Paco, y fue él quien lo vio. Güey, ¿quién puso esos tacos? Eran los mismos, mismo plato, misma servilleta. Gracias por volver. Apagamos todo, cerramos. No dormimos en 3 días, pero la cosa no terminó ahí. La tercera noche, al llegar, encontramos todo abierto, las planchas encendidas, el trompo girando solo y la salsa estaba fresca, como si alguien la hubiera hecho justo antes, y en la pared, grabado con algo afilado, se leía: un buen taco siempre lleva sangre. Después de ver esa frase tallada en la pared, un buen taco siempre lleva sangre. Decidimos instalar cámaras escondidas. Paco no quería, pero algo dentro de mí me decía que teníamos que saber qué estaba pasando. Esa noche dejamos la taquería cerrada, pero las cámaras grabando. Cuando vimos el material, no sabíamos si vomitar o llorar. A las 2:47 a.m., la cámara del pasillo captó cómo la puerta principal se abrió sola, sin que nadie la tocara. El seguro giró como si una mano invisible lo desactivara. Entró alguien, o algo. No caminaba, se deslizaba, como si sus pies no tocaran el suelo. La silueta era delgada, alargada. Sus brazos rozaban el suelo. Se fue directo a la plancha y empezó a cocinar. Movía los cuchillos con precisión. Cortaba carne, calentaba tortillas, preparaba tacos, pero en vez de poner cebolla, sacó algo rojo, como un corazón pequeño. Luego miró directo a la cámara y sonrió. Ahí cortamos la grabación. No pudimos más. Esa misma noche, Paco se fue del trabajo. Me dejó. Dijo que no volvería. Yo quise olvidarlo, pero la taquería seguía ahí, llamándome. Volví, solo. Necesitaba terminar. Y ahí estaba, el plato con tacos, calientes, y una nueva servilleta. Sígueme. Me armé de valor. Me quedé hasta que el reloj marcó las 3:01 a.m. y entonces vi su sombra, afuera, cruzando lentamente la carretera. Salí, caminé tras él. Lo seguí por un camino de tierra que se adentraba en el monte, oscuro, silencioso, solo los crujidos de mis pasos y el silbido del viento. Después de unos 20 minutos, llegamos a un claro. Ahí había una especie de altar, hecho de piedras y restos de carnicería, y en el centro, una cruz oxidada, y bajo ella, un agujero, un pozo viejo, cubierto de ramas secas. Él estaba ahí, de pie. Se giró hacia mí, y por primera vez habló. Su voz era como si muchos susurraran al mismo tiempo. ¿Tú también quieres cocinar como yo? No pude hablar, solo negué con la cabeza. Él se acercó, muy cerca. Sentí su aliento podrido. Entonces quédate con el sabor, pero no te quejes del precio. Y desapareció. Se esfumó como humo. Corrí, no miré atrás. Esa noche vomité sangre. Me encerré, llamé a la policía, pero al ir al lugar, el claro no existía, solo monte seco y piedras. Decidí cerrar la taquería, para siempre, pero antes de irme, revisé los papeles antiguos del local y lo encontré. Una noticia de 1974. Carnicero asesino muere en incendio dentro de su negocio. Las autoridades hallaron partes humanas en sus congeladores.
Se presume que usaba la carne para alimentar a sus clientes. El local fue cerrado y demolido, pero el terreno fue vendido a particulares tiempo después. Era ahí, justo donde estaba mi taquería. Él había vuelto y buscaba seguir cocinando. Desde ese día no como tacos, pero a veces, cuando paso por una taquería en la noche, huelo algo distinto y veo, por el rabillo del ojo, una figura sin rostro, sentado en la mesa del fondo. Continuemos. Nunca fui creyente de las cosas paranormales, ni brujería, ni fantasmas, mucho menos de energía mala, hasta que me mudé a San Bartolo, un pueblo olvidado por el tiempo, donde la tradición pesa más que la lógica y donde los secretos se entierran, literalmente. Llegué buscando chamba. Me ofrecieron trabajo en una taquería de esas que solo abren los fines de semana durante las fiestas del pueblo. Rara, porque vendían en una vieja casa colonial, con piso de tierra y paredes descascaradas. El primer día, mientras armábamos el trompo, el dueño, don Abundio, me dijo algo extraño. Aquí, no muevas la tierra, solo barre, no escarbes. Lo tomé como una superstición, pero algo en su tono me dio frío. La cocina estaba al fondo, donde la luz no llegaba del todo. Todo olía a comino, a leña y a algo más, algo rancio, como carne guardada mucho tiempo. La primera noche todo fue normal, mucha venta, gente del pueblo feliz. Pero algo me llamó la atención. Todos pedían los tacos del trompo viejo, nunca de bistec, ni suadero ni tripa, solo del trompo, y al terminar nadie dejaba restos, ni cebolla ni salsita, ni una tortilla mordida, como si no se permitiera desperdiciar. Al segundo día, mientras ayudaba a limpiar, vi algo raro. El trompo estaba sobre un círculo marcado en el piso, una especie de símbolo hecho con ceniza y huesos pequeños. Pregunté a don Abundio qué era. Me respondió seco. Lo que hace especial la carne es la tierra, y la tierra no se toca. Esa noche me quedé solo, terminando de lavar trastes, y al barrer cerca del trompo, sin querer, clavé la escoba en el piso y algo sonó hueco, un golpe seco, como madera vieja. ¡Thump! No pude evitarlo. Agarré una cuchara grande y empecé a escarbar, solo un poco, unos 5 centímetros. Y ahí lo vi, un dedo, seco, marrón, con una uña negra. Me eché para atrás. Pensé que era una broma o algún animal, pero escarbé más y encontré algo peor, un pedazo de mandíbula y un colgante con forma de cruz, todo enterrado justo bajo el trompo. Vomité. Quise salir, pero la puerta principal no abría, como si se hubiera trabado desde fuera. Y entonces, las luces se apagaron. Solo quedó el fuego de la plancha iluminando rojo el cuarto. Sentí un susurro detrás de mí. Tenías que obedecer. Giré, pero no había nadie. Las paredes empezaron a crujir. El piso temblaba, y desde abajo, donde escarbé, salía un líquido espeso y oscuro. No era sangre, era más negro, más denso, como aceite, pero olía a carne podrida. Toqué la puerta una y otra vez. Tac, tac, tac. Golpeé hasta que mis nudillos sangraron. Y entonces, la voz, pero no en mis oídos, en mi cabeza. La tierra come lo que tú cocinas. Salí corriendo por la parte de atrás. Tiré todo. Esa noche no dormí. Y cuando al día siguiente fui con un policía del pueblo, solo me dijo: no escarbes donde no entiendes, mejor vete. Al volver a la taquería, todo estaba limpio. No había rastro del agujero, ni del hueso, ni del trompo. Solo el piso de tierra, intacto.
Pero en la pared, con ceniza fresca, alguien había escrito: el trompo vuelve cada viernes y la carne siempre es fresca. Después de ver esa frase escrita con ceniza, el trompo vuelve cada viernes y la carne siempre es fresca, quise largarme del pueblo, pero algo me retenía. Una sensación, no de curiosidad, sino de deuda, como si algo me hubiera marcado por dentro. Decidí quedarme un día más. Esa noche era viernes. La taquería volvió a abrir, como si nada. Don Abundio me recibió con una sonrisa seca. ¿Te gustó lo que viste? Ahora ya sabes por qué somos los mejores. No pude hablar, me temblaban las manos. Aún así, entré. Todo estaba igual. El trompo gigante girando lento, con esa carne rojiza que chisporroteaba. Pero esa noche no vendían refresco, no vendían cerveza, solo tacos, solo pastor, y la fila de clientes era enorme. Gente del pueblo, ancianos, niños, policías, todos callados, todos esperando su turno, como si fuera una misa. Yo miraba desde la barra, y fue entonces cuando vi a uno de los ayudantes de cocina sacar una caja negra del refri. La abrió frente a mí, y dentro había un brazo humano, cortado desde el hombro, tatuado, aún sangrante, con la carne fresca. Se me fue el aire, me agarré del mostrador, quise gritar, pero nadie reaccionaba, nadie se inmutó, y entonces don Abundio se acercó, con un cuchillo en la mano y una mirada vacía. Te lo advertí, la tierra no se toca, ahora tú eres el que debe alimentar al trompo. Intenté correr, pero dos tipos me sujetaron, me arrastraron hacia la cocina trasera. Todo olía a sangre seca. En el piso, marcas, zanjas abiertas, como si alguien hubiera sido arrastrado antes y luego enterrado. Me arrojaron sobre el piso, y justo cuando don Abundio levantó el cuchillo, la tierra tembló, el trompo chilló, como si estuviera vivo. La carne comenzó a burbujear, a retorcerse, y una figura emergió de ahí, un cuerpo hecho de pura carne, sin rostro, sin piel, solo músculos vivos, y con una voz que sonaba como miles de personas hablando al mismo tiempo. Ya no tengo hambre, ya tengo cocinero nuevo. Don Abundio gritó. El cuerpo lo tomó con sus brazos viscosos y lo arrastró hacia el trompo. Lo envolvió, lo absorbió, y el trompo volvió a girar, más rápido, más rojo. Los demás huyeron. Yo no me podía mover. Estaba paralizado no por miedo, sino por algo más profundo, como si la tierra misma me hubiera aceptado. Me desmayé. Desperté al amanecer, solo, el local impecable, sin sangre, sin cuerpo, solo el trompo, listo para cortar, y una nota pegada en la puerta. Los viernes son tuyos, hazlo bien. No supe cómo, pero seguí ahí por meses. No me reconocía. Solo cocinaba, callado, fiel, hasta que un día escapé. Y ahora, cada vez que veo un taco al pastor bien rojo, bien jugoso, recuerdo el olor, el cuchillo y esa voz que todavía escucho cuando me acuesto a dormir. La carne eres tú.